las 11 horas con 55 minutos del día 14 de agosto del 2021 en esta sala especializada del Juzgado de Control de la Región Judicial número 9 de Centro Tabasco se lleva a efecto la audiencia control de detención en la causa penal del año 2021 que se le instruye por el hecho que la ley se le califica como el delito de robo de vehículo equiparado cometido en agravio de... Preside la presente audiencia la juez de control, la licenciada. Buenos días, hago la precisión que iniciamos con retraso la audiencia en razón de que esta juzgadora se encontraba presidiendo una diversa, la cual se prolongó. Le pido a las partes se identifiquen. Fiscal. Sí, buenos días, su señoría. Comparece la licenciada fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía de Robo de Vehículo con número de registro y cédula profesional y demás datos ya proporcionados ante este tribunal. ¿Me acompaña? Buenos días, su señoría. Comparece el licenciado asesor jurídico público con número de registro, cédula profesional y demás datos ya proporcionados. Bueno, los derechos de la víctima quedan salvaguardados a través del asesor jurídico y de la fiscal del Ministerio Público. Defensa. Buenos días, señoría. Comparece el licenciado defensor público con número de registro y número de cédula profesional y demás datos ya registrados. ¿Me acompaña? Buenos días, señoría. Buenos días a los presentes. Comparece el licenciado Jesús Miguel Baeza Vidal en calidad de defensor particular con número de cédula profesional 11225293 y con número de registro en esta región 1016. ¿Me acompaña? Buenos días, señoría. Soy la licenciada con número de registro y número de cédula. ¿Defensora particular también? Así es. Buenos días, señoría. Bueno, ¿conoce los derechos que tiene? ¿Sí le permite el micrófono, por favor? Sí, su señoría. Bueno, dentro de esos derechos está que usted cuente con una defensa técnica y adecuada, puede nombrar un abogado particular, como no lo había hecho, se le nombró un defensor público. Sin embargo, los defensores particulares que están presentes y que ya se han identificado han manifestado que ellos van a ser sus defensores, ¿es correcto? Sí, su señoría. Bien, le pregunto a la encargada de sala si verificó la autenticidad de la cédula profesional que acredita como licenciados en Derecho a los abogados, así como también su registro e identidad. Sí, licenciada, se comunica que en efecto, acorde a lo que dispone el artículo 89, fracción 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, la administración, previo al ingreso a la sala, constató que los defensores particulares presentaron cédulas profesionales auténticas y los acreditan como licenciados en Derecho, los cuales fueron verificados que se encuentran registrados en la Secretaría de Educación de acuerdo a la revisión en un portal de Internet. En cuanto a la identidad de los abogados, ¿también se verificó a través de algún documento idóneo? Sí, licenciada. Bueno, bien, constatado lo anterior, entonces le pregunto a los defensores particulares si aceptan y protestan el cargo. Acepto y protesto el cargo, señoría, asimismo haciendo la precisión que no nos hemos impuesto de la carpeta de investigación. Si bien es cierto, dentro del plazo de retención, sí el imputado nos nombró como sus defensores particulares, pero la Fiscalía no nos negó el derecho pues de que protestáramos y tuviéramos acceso. Por esa razón solicito un receso de 30 a 40 minutos para imponernos bien de la carpeta de investigación, así como también aperciba a la Fiscalía de que nos reciban una serie de datos de prueba que teníamos desde la retención ministerial. Sí, señoría, protesto el cargo. Bueno, entonces la defensa pública queda relevada del cargo. ¿Cuenta con la carpeta de investigación usted? Sí, señoría. En este momento voy a correr el traslado a la carpeta de investigación al abogado particular con número de causa diagonal 2020 por efecto de que esté en condiciones de llevar una defensa adecuada a favor del imputado. ¿Puede retirarse entonces Listo. de la sala de audiencias? ¿Puede pasar a la parte de adelante, abogada? Señor, por lo que hace a sus datos personales, ¿prefiere usted que sean reservados o los va a proporcionar de manera pública? Reservados, licenciado. Le exhorto entonces para que se conduzca con verdad en cuanto a los datos que habrá de proporcionar
a la administración del juzgado, ya que si incurre en falsedad, se presume que usted pretende sustraerse a la acción de la justicia. ¿Le queda claro? Correcto. Bueno, en cuanto a la manifestación hecha por la defensa particular fiscal del Ministerio Público, ¿cuál es la razón por la cual no se le permitió el acceso a la defensa particular durante el plazo de retención? O más que todo, que señaló que se les negó que aceptaran y protestaran el cargo. Así es, señoría. Dentro de la carpeta de investigación se presentó un escrito que afortunadamente alcanzamos de que nuestro representado lo firmara. Hasta este momento ni siquiera hemos platicado formalmente con nuestro defensor. Asimismo, si bien es cierto, se presentó el escrito de designación del de la voz, se nos negó el derecho de protesta y de forma consecutiva de ofrecer datos de prueba que hacían establecer un cambio de situación jurídica y que no nos dieran pauta a que llegáramos a un control de detención, tomando en cuenta que el hecho que la ley señala como delito por el cual trajo la Fiscalía a control de detención es un hecho que no amerita prisión preventiva oficiosa, y teníamos los documentos idóneos para presentarlos y aplicar una libertad bajo reservas conforme al 140. La Fiscalía, si bien es cierto, es distinta a la que inició la carpeta de investigación, pues se entiende que el fiscal es un órgano indivisible, y también, asimismo, nos entrevistamos con la fiscal que está presente y también nos dijo que a pesar, independientemente de la designación, no podíamos protestar como tal y que lo hiciéramos ante la presencia de su señoría para presentar los datos de prueba. Y pues a pesar de que ya había una designación desde el día de ayer, le notificó a la defensa pública y fue imposible imponernos correctamente de la carpeta de investigación. Por esa razón, pues solicitamos un receso considerable de 30 a 40 minutos. El día de ayer presentaron el escrito donde lo designaba como... Sí, nuestro representado, pero no pudimos protestar el cargo y en consecuencia se nos impidió presentar. Sí, eso ya me quedó claro. Únicamente es, el día de ayer presentaron el escrito. ¿A qué hora lo presentaron? En la mañana, permítame. ¿Tiene usted acuse de ese escrito? Sí, sí tengo yo. El escrito se presentó con acuse a las 9:31 horas del 13 de agosto, designándome, o sea, mi representado designándome como defensor particular en sede ministerial. Fiscal. Sí, su señoría. Ahora en la carpeta una constancia firmada por mi homóloga de la Guardia, en donde manifestó que recibió un escrito de fecha 13 de agosto, alcance confirma elegible a nombre de... con la finalidad de designar a defensores particulares en la presente carpeta de investigación, en donde hace constar que ante notorias evidencias de diferencias visibles de firma del imputado, con las firmas que habrán estampadas en las diligencias en sus respectivas comparecencias, es necesario que se realice la ratificación de la firma del imputado del escrito antes descrito, pero en virtud de encontrarnos ante la premura del tiempo para el traslado del detenido, primeramente debía ser llevado al servicio médico forense y posteriormente a su ingreso al Centro de Reinserción Social. Dentro del término constitucional resultó imposible poder realizar dicha ratificación del multicitado escrito, dejando salvaguardados sus derechos constitucionales por el defensor público, el licenciado, quien firma el cárcel para mayor constancia. Esta es una constancia que dejó agregada la fiscal. ¿De qué hora es esa constancia? 12 horas. Del día de ayer. Y no tuvo tiempo para que pudiera ratificar el imputado su escrito. Se hizo el traslado del imputado a las 12:35. El cese de custodia para hacer todos los trámites para el ingreso. Bueno, la consecuencia jurídica que trae aparejado eso es que haya una violación a un derecho fundamental que tiene el señor a nombrar un defensor desde el momento de su detención. Él nombró un defensor en un escrito, si bien es cierto, está justificado en un momento dado o en un primer momento el hecho de que no se haya ordenado la ratificación porque estaba él detenido, se estaban haciendo ciertos trámites, pero lo cierto es también que eso no podía prevalecer hasta el día de hoy. La Fiscalía tuvo el tiempo suficiente para que el imputado ratificara su escrito y se le pudiera dar el acceso a la carpeta de investigación a los defensores particulares que él había designado. Entonces, esa es una violación a sus derechos fundamentales en la cual está incurriendo la autoridad ministerial. El hecho de salvaguardar
salvaguardar ese derecho que él tiene a la defensa técnica y adecuada a través de un defensor público, bueno, eso permite a esta juzgadora no decretar de manera inmediata la libertad, pero sí requerir y llamar la atención de la Fiscalía porque no se realizaron los actos para que el imputado ratificara o no ese escrito y se pudiera dar el acceso a la defensa particular, porque como bien lo ha dicho, eso impidió que se presentaran datos y se pudieran recepcionar dentro de la carpeta de investigación, lo cual podría haber dado lugar a un cambio de situación, no lo sé, pero es ejercer su derecho a la defensa. Entonces, Fiscalía, yo sí hago un fuerte llamado de atención a esta circunstancia para que se privilegie siempre ese derecho fundamental que tiene toda persona detenida a que desde el momento en que designe un defensor particular se realicen todos los actos necesarios y urgentes para que sea ratificado ese escrito ante este tipo de situaciones, de que la firma no es la misma, no coincide o hay algún dato mínimo que no permita entonces tener por realizado ese nombramiento. Lo primero que se tiene que hacer es realizar esa diligencia para que el imputado ratifique o no, por encima de la otra cuestión de que si lo van a trasladar o no lo van a trasladar. ¿Cómo lo tiene que hacer la Fiscalía? Organizándose y estableciendo los tiempos, porque no es tampoco una circunstancia que se vaya a prolongar. O sea, no quiere decir que porque ustedes tenían la premura de ya ponerlo a disposición aquí en el reclusorio al señor, no podían realizar esa diligencia de ratificación. ¿Cuánto tiempo podría haber llevado? Entonces sí considero que se excedió la Fiscalía en esa parte. Por lo tanto, pues sí le hago esa exhortación, ese fuerte llamado de atención, porque considero que incluso esto debe dar lugar hasta dar aviso a su superior jerárquico de esa actuación. O sea, esa actuación definitivamente no me parece ajustada a derecho. Por lo tanto, sí le pido haga extensiva esta manifestación a la fiscal del Ministerio Público que realizó esa constancia para justificar una circunstancia donde está de por medio un derecho a la defensa, un derecho a que nombre el defensor particular y que no sabemos cuáles son las consecuencias que traiga, la persona está detenida. Bueno, voy entonces a dar 30 minutos de receso. Le pido al defensor particular que en caso de que requiera más tiempo, lo haga saber a la encargada de sala, o bien, si termina antes de ello, por favor también lo informe para que ingresemos de manera rápida a la sala de audiencia todos los demás. Gracias, señora. Así es. Receso. Se reanuda la grabación. Ya. Bien, concluido el receso que fue decretado, vamos a continuar con esta audiencia. Se precisa que se prolongó un poco el tiempo que había sido otorgado a la defensa en razón de que esta juzgadora estaba presidiendo otra audiencia diversa. Sin embargo, se considera no se violenta ningún derecho fundamental del imputado porque incluso pues se le dio más tiempo a la defensa para poder estudiar su carpeta. Bien, vamos entonces ya a entrar a lo que es la materia de la audiencia. Señor, le hago de su conocimiento que la audiencia se solicitó por parte de la Fiscalía para que se analice lo relativo a la detención y retención que fue realizada en su persona. Le pido ponga atención a lo que la fiscal va a manifestar en este momento para que, en caso de considerarlo necesario, su defensa y usted puedan realizar actos de defensa. ¿Tiene el uso de la voz, fiscal? Gracias, señoría. Con fundamento en el artículo 16, párrafo 5 de la Constitución y 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se califique de legal la detención y retención en virtud de que la misma se encuentra ajustada en lo dispuesto en el numeral 308 del ordenamiento jurídico, al haber sido detenido después de haber cometido el delito de robo de vehículo equiparado, posesión de un vehículo con reporte de robo, cometido en agravio de propietario de la unidad motriz, previsto y sancionado en los artículos 175, fracción cuarta, 179 bis, fracción tercera, inciso A, del Código Penal vigente en el Estado, ya que se cuenta con la pericial de avalúo comercial del vehículo por un monto de 223,915 pesos.
Sirve para justificar la detención con los siguientes datos de prueba. El informe policial homologado de fecha 11 de agosto del 2021, firmado por elementos de seguridad pública y quienes refirieron que el 11 de agosto del 2021, El 11 de agosto. 11 de agosto del 2021, Gracias. aproximadamente a las 14 horas con 19 minutos, se encontraban realizando recorrido de seguridad y vigilancia sobre la avenida esquina con la de la colonia a bordo de la unidad móvil, cuando les informa C4 que es un arco lector, que el arco lector de las placas y calcomanías MX de identificación A ver, perdón, que les informa C4 ¿qué? Que el arco lector. había detectado que el arco lector de placas y calcomanías MX, que identifica, que es la identificación vehicular de las calcomanías MX de los vehículos, ese arco lector que se encuentra sobre el kilómetro 0.5 de la carretera Villahermosa-Tiapa, a la altura del laboratorio Chontalpa, detectó una camioneta marca Nissan X Epistrade color verde, con una placa de circulación del estado de Tabasco, la cual venía Repite la placa de circulación. del estado de Tabasco, la cual venía ingresando hacia la ciudad de Villahermosa, Tabasco, que cuenta con folio de reporte de robo con el número reportado que fue robado sobre la calle principal del ejido Guapacal, primera sección del municipio de Huimanguillo, Tabasco. Fue robada el 27 de julio del 2021 a las 5 horas y que cuenta con la carpeta de investigación número 27 de julio del 2021 fue robada. sí, y cuenta con carpeta de investigación diagonal 2021. Reciben la información, en ese momento vía radio, se abocan a la búsqueda de localización de la camioneta y su conductor, informando al operador de C4 que de acuerdo al seguimiento que le daban por las cámaras de vigilancia, dicha camioneta había ingresado al estacionamiento de San Club Guayabal de Periférico Carlos Pellicer Cámara en la colonia Guayabal de esta ciudad. Ingresó al estacionamiento de Sam's Club. Ingresó al estacionamiento de Sam's Club Guayabal, Periférico Carlos Pellicer Cámara, de la colonia Guayabal de esta ciudad, efectivamente. Hasta allá se transportan los elementos policíacos, arribando a las 14 horas con 24 minutos aproximadamente, y observan que frente de Sam's Club Guayabal se encontraba haciendo maniobras para estacionarse una camioneta marca Nissan tipo X-Trail color verde, con las características que le había informado C4, y en la silla del conductor se encontraba una persona del sexo masculino, el cual era de tez moreno claro, lo describe con complexión delgada, viste playera tipo polo color gris, con gorra color gris. Persona que al notar nuestra presencia abre la puerta del conductor de la camioneta que conducía y pretende darse a la fuga. Se lo impiden los elementos y logran asegurarlo por parte del policía Eliezer Hernández Jiménez, aproximadamente a unos metros de la camioneta, de donde había descendido, en donde emprendió la huida. Se le hace del conocimiento a esta persona que estaban investigando unos hechos de carácter delitivos, ya que contaban con información que la camioneta que conducía cuenta con reporte de robo vigente, información que les dio C4 por medio del arco lector de las placas y calcomanía MX de identificación vehicular. Es que al tener la vista de la placa de circulación de la unidad, así como el número de serie visible desde el exterior en el tablero de la unidad con el número al corroborar dichos datos nuevamente en base a torre, efectivamente se le confirma que esta serie que he verbalizado con terminación pertenece a una camioneta marca Nissan tipo X-Trail color verde, modelo 2016.
y que cuenta con reporte de robo con el número del folio. El folio y vuelve a poner los elementos, el número de la carpeta de investigación con la cual tiene reporte de robo en Villa La Venta, Huimanguillo, en la carpeta de investigación 9/2021. A las 14:29, estando sobre el estacionamiento de San Club Guayabal, se realiza la detención material de quien dijo llamarse por conducir un vehículo con reporte de robo, haciéndole lectura de sus derechos a las 14:30. A las 14:32, sobre el estacionamiento de San Cruz Guayabal, se realiza el aseguramiento de la camioneta, la cual físicamente agregó una grúa un retén particular, en donde se logró hacer el traslado de la unidad. A las 15:12, ingresan al certificado médico, se trasladan a Ciudad Pública. A las 15:22, obtiene el certificado médico de la persona detenida, realizan el registro nacional de detención, donde tuvieron que esperar ya que el sistema estaba lento para la captura de los datos, obtienen el registro a las 16:01. El número de registro es diagonal, C. Ya al término de todos estos actos, se trasladan a la Fiscalía de Robo de Vehículo, en donde a las 16:35 lo ponen a disposición de la Fiscalía de Robo de Vehículo, anexando al informe policial homologado constancia de lectura de derechos del detenido, el acta de inventario y aseguramiento del vehículo, el dictamen médico de lesiones y el registro nacional de detención y aunado a lo que establece el artículo 149, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a la verificación de la retención que realiza el Ministerio Público, en la que se solicitará la necesidad de la medida cautelar de la prisión preventiva justificada, que establece el artículo 155, fracción 14ª del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta Fiscalía solicita se califique de legal la detención y retención en contra de José, quien fue puesto a disposición del fiscal Ministerio Público a las 16:35 del 11 de agosto y cuyo término constitucional empezó a correr a esa hora, y esta Fiscalía lo puso a disposición a las 15 horas del 13 de agosto, recluido en el Centro de Realización Social del Estado de Tabasco. ¿Es cuánto, su señoría? ¿A qué hora, perdón, lo puso a disposición de este juzgado? A las 15 horas. Pero del 13. En el reclusorio, o sea, el oficio de aquí, ¿a qué hora lo entregó? Ah, del juzgado, a las Sí. 15 horas. 15. ¿Es todo? Sí, 15 horas. Sí, es todo, su señoría. Ok. Asesor. Sí, señoría, en virtud de lo que ha justificado el fiscal del Ministerio Público, solicito de igual forma califique de legal la detención y retención del investigado en virtud de que no exceden los plazos concedidos, señoría. ¿Es cuánto? Defensa. Gracias, señoría. Señoría, se tiene como premisa mayor, en virtud de que el artículo 309 del Código Adjetivo aplicable en la materia señala que al momento de que el Ministerio Público trae a control de detención a una persona que fue detenida en flagrancia, la Fiscalía analizará las razones de su detención y también de su retención. Asimismo, que el órgano jurisdiccional, al momento de la valoración que se haga, de la justificación que se haga del Ministerio Público, también tomará como análisis la retención que hubo dentro de las 48 horas y que si se encuentra ajustada a derecho y razonable. Ahora bien, con respecto al tema de la retención ministerial, que es el tópico por el cual iniciaré mi argumentación, señoría, es de mencionar que dicha medida no es una facultad discrecional que tiene la Fiscalía para retener por el tiempo total de 48 horas. ¿Por qué se menciona esto, señoría? Ya que esta retención ministerial es una medida que deberá justificar y analizar si la Fiscalía se encuentra ajustada a derecho. ¿Por qué? Porque nos encontramos que el artículo 131, fracción 11ª, menciona que una de las obligaciones del Ministerio Público es
ordenar la detención y la retención cuando resulte procedente conforme a los términos que establece el Código Nacional. Y si nos vamos más allá, haciendo interpretación sistemática de ese artículo con el artículo 149 del Código Nacional, nos menciona que el Ministerio Público analizará si la retención es viable y se encuentra justificada para el caso concreto. Ahora, ¿bajo qué parámetros va a analizar la Fiscalía para ajustar la retención ministerial total de las 48 horas? Hay 3 puntos que esta defensa considera que se deben someter para analizar una retención total en el caso concreto. En primer punto, si el delito por el cual se detuvo a la persona amerita prisión preventiva oficiosa, ya que sabemos que si es un delito que se encuentra en el catálogo del 19 constitucional y 167, pues en ese caso de forma automática iría a prisión preventiva. Ahora, también si hay una necesidad cautela para imponer una prisión preventiva justificada. Y también como tercer punto, si del delito por el cual se le detuvo a la persona en flagrancia amerita un medio alterno. Ya bien sabemos que los medios alternos pues son la suspensión condicional y el acuerdo reparatorio. En ese sentido, hay que destacar que la figura de la retención es el primer análisis de riesgo que va a justificar la Fiscalía para encontrar ajustado si es conveniente retenerlo en un tiempo total de 48 horas al imputado, y en caso contrario, si no hay una justificación objetiva, imponerle o decretarle la libertad conforme al 140. En ese sentido, se entiende que la aplicación de la libertad durante la investigación no es una facultad discrecional de la Fiscalía, sino que es una obligación. Ahora bien, en el caso concreto, dicha análisis de la retención no se hizo adecuada y fue de forma desproporcional en contra de mi representado. En primer punto sería porque el delito por el cual se le detuvo a mi representado fue un delito de robo equiparado. Hay que establecer que ese delito pues no amerita una prisión preventiva oficiosa. Ahora, también con respecto al tema de la necesidad de cautela, pues, su señoría, se tiene que dentro de la carpeta de investigación, y hace un momento escuchamos a la Fiscalía que si llega a esa etapa procesal del debate de medidas cautelares solicitará una prisión preventiva justificada. Señoría, hay que tener presente que dentro de la carpeta de investigación existe el informe o la opinión técnica de riesgo procesal emitida por la Unidad de Medidas Cautelares de fecha 12 de agosto de 2021 con número de opinión técnica, en donde menciona que la persona tiene un arraigo localizable, ya que la persona vive en la ranchería, ya que se establece que entrevistaron a su esposa y con respecto a la entrevista que se le realizó al mismo imputado se encuentra un tema de arraigo establecido. O sea, es ubicable mi representado para una aplicación de dicho artículo 140. Asimismo, con respecto al peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, la UMECA señala que no hay un riesgo procesal, y también señala que de acuerdo al domicilio que se planteó y se concedió por parte de las entrevistas que se hicieron, tiene un arraigo de más de 5 años, aparte de que se mencionó que esta persona presenta una constancia laboral y trabaja de forma fija. En principio, pues se establece que desde esa forma la Fiscalía debió decretarle la libertad y no violar, reteniéndolo de forma desproporcional las 48 horas. Ahora bien, se tiene como tercer tópico que el artículo 20 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos nos menciona mecanismos alternativos en detención por flagrancia o medida cautelar. En los casos en los que el imputado se encuentra detenido por flagrancia, el Ministerio Público podrá disponer la libertad del imputado durante la investigación aplicando el artículo 140 para efectos de ¿qué? Para que participe en el medio alterno que sea aplicable. Hay que establecer que con respecto al tema del robo equiparado, pues se entiende que es un delito patrimonial, y como todos bien sabemos, como sujetos de la materia, del proceso penal, sabemos que el robo equiparado pues se puede arribar a un acuerdo reparatorio, ya que sabemos como tal que se puede disponer en consecuencia de eso. Ahora, si tomamos que
dentro de las obligaciones del Ministerio Público en su fracción, en el artículo 131, fracción 17ª a la 17, menciona que una de las obligaciones de la Fiscalía es promover los acuerdos reparatorios. ¿Y cómo se promueven los acuerdos reparatorios, señoría? Pues decretándole la libertad para que se arriben a las partes a un posible acuerdo reparatorio si es que mi representado desea llegar a una negociación con la víctima. Aparte de que mi representado mencionó que no la conoce. Ahora, con respecto al tema de la detención, es importante señalar una serie de inquietudes que se presentan en el informe policial homologado. Menciona el elemento policial que recibieron por parte de C4, que había o estaba circulando una camioneta de la marca Nissan con número de placa de circulación. Perdón, señoría. Y que esta placa tiene un reporte iniciado por la carpeta de investigación. Ahora, si analizamos, si bien es cierto, esto es un tema de vinculación, pero hay que destacar que el hecho generador que da pauta a una detención es el conocimiento de que ese vehículo que está circulando tiene un reporte de robo. Hay que establecer que, pues, la policía realizó un uso indebido o una aplicación errónea de dicho reporte, porque si agregamos que dentro de la carpeta de investigación un momento, señor. Dentro de la carpeta de investigación existe la entrevista del señor en donde menciona que la querella o el reporte que presentó de acuerdo al vehículo marca Nissan tipo X-Trail modelo 16 es con respecto a unas placas de circulación de placas del estado de Tabasco. Estado de Tabasco. Ahora, si nos abocamos que dentro de la misma carpeta de investigación se encuentra las copias cotejadas certificadas de la querella que se inició el día 28 de julio de 2021, realizada por la persona o la señorita, en donde menciona que ella se viene a querellar por el delito de robo y que resulta ser hija del señor, señoría, y que es previa a la entrevista que se realizó, en donde menciona que el robo que se le originó fue sobre una camioneta que tiene como placas de circulación y que esa carpeta y que el motivo de la querella se abrió o se aperturó la carpeta de investigación. Ahora, el reporte que se originó por parte de C4 es erróneo desde ese primer momento. O sea, no coincide ni siquiera de esa perturbación la carpeta de investigación. Pero ahora, si establecemos que la Fiscalía puede decir cómo se establece o cómo da fuerza de que había un reporte de robo, hace un momento se le corrió traslado a la Fiscalía la consulta que realizaron familiares de mis representados, en donde la placa de circulación perteneciente a que son los que es la placa de circulación que mencionan los policías en su informe policial homologado, se presentó que el día 12 de agosto de 2021 la consulta que se realizó ¿De cuál placa dice? Perdón, señoría. Se corrió traslado de un dato de prueba consistente en la consulta del Repube, en donde la placa que es la placa que hace mención la policía, el primer respondiente en su informe policial homologado, no presenta ningún reporte de robo, ni siquiera en alguna Procuraduría General de la Justicia, ni siquiera en reporte de robo que plantea OCRA, que comúnmente se conoce como son corporaciones de seguros.
desde ahí se establece que el hecho generador pues no coincide con respecto al informe policial homologado, porque la policía no establece o no da fuerza. Hay que tomar en cuenta que el Ministerio Público, al momento de que recibe a una persona detenida, debe aplicar la debida diligencia y ser objetivo y ampliar sus líneas de investigación para que si la policía le presenta que hay un vehículo con reporte de robo, pues debe corroborar con otros medios para establecer si lo que dice la policía es correcto. Y en el caso concreto no se realizó, porque si nosotros no presentábamos esa consulta del Repube, pues la Fiscalía no existe dentro de la carpeta de investigación una corroboración que el número de placas es el que tiene o es el reporte de robo idóneo. Ahora, hay que tomar en cuenta la razonabilidad del informe policial homologado. Mencionan... Un momento, señoría. Que el arco por el cual se corrobora que había una camioneta o un vehículo con reporte de robo, que al momento que iba circulando una camioneta, el arco que tienen como herramienta para establecer o dar aviso que hay un reporte de robo, señoría, es de conocimiento público que sobre esa zona actualmente está en construcción. Y si establecemos que hay un posible retén o un puesto de revisión policial, es más adelante. No, ni siquiera todos sabemos que actualmente en esa zona de que pasa sobre el laboratorio no hay ni siquiera un retén, porque esa zona está en construcción actualmente. Entonces, ¿cómo se le puede dar credibilidad al dicho de los policías cuando ni siquiera es racional en establecer una ubicación exacta de acuerdo a la circulación del vehículo? En consecuencia, pues no existen elementos para establecer una legal retención y ni siquiera es razonable el dicho de los policías con respecto a la detención en flagrancia. Por esa razón, yo solicito a usted, señoría, se declare de ilegal la detención y la retención en favor de mi representado. ¿Sería cuánto? Fiscal. Sí, señoría. Caso contrario a lo que manifiesta el abogado, en ningún momento se verbalizó que hubiera habido un retén. Siempre se verbalizó que fue un conocimiento vía radio del Centro de Mando de Comunicación del C4 de Ciudad Pública, en donde detectó que la calcomanía de identificación MX de la serie BIN de este vehículo tiene reporte de robo, haciendo el seguimiento y la ubicación de la unidad para hacer su debida detención y puesta a disposición de la unidad junto con la persona que venía conduciendo. Las facultades de los elementos de Ciudad Pública es eso, salvaguardar el orden y cumplir con lo establecido en su función de su ejercicio de sus funciones, en la cual pues estaba debidamente justificado y acreditado el motivo por el cual, previo seguimiento al vehículo que se había reportado con estas características, se hizo la detención. De ahí fuera pues se encuentra legalmente acreditada la detención y la retención, por lo cual lo ponemos a disposición de usted para que la misma sea valorado conforme a derecho. ¿Es cuánto, señoría? Defensa. Únicamente, señoría. Perdón, el asesor va a manifestar. Únicamente, señoría, las placas no coinciden con la querella que se presentó anteriormente en Huimanguillo, Tabasco. ¿Cómo se le puede dar credibilidad a la policía cuando ni siquiera fueron lo suficientemente cautos bajo ese acto de rellenar el informe policial homologado, de hacer coincidir las placas, ya si nos vamos al extremo de que posiblemente rellenaron el informe policial homologado? Ahora, en este caso, menciona la fiscal del Ministerio Público que no hay ningún retén, pero todos sabemos de conocimiento público que cuando hay un arco lector de placas, pues se entiende que cuidando ese material, pues hay un policía circulando y haciendo labores de vigilancia al momento de que cruzan los vehículos. Se entiende que para que haya un arco, pues obviamente no se establece un tema hay un tema de retención. Ahora bien, señoría, si establecemos que las placas de circulación que se presentaron en la querella de Huimanguillo, Tabasco, que son la W
Esta defensa hizo una labor de investigación y actualmente en la página de repubemx.com no presenta ningún resultado o no arroja ningún reporte de robo. Hay uno que son las que Por la cual se querelló la parte ofendida en la Fiscalía de Huimanguillo, y ese resultado no arroja ninguna placa o ningún reporte de robo, y ese es un documento, una fijación fotográfica, ya que se realizó a través de teléfono, que se le corrió traslado a la Fiscalía. Por eso no existe una razón lógica para seguir reteniendo a mi representado. Por eso yo reitero mi solicitud de que califique de ilegal la detención, y la retención de mi representado sería cuánto. Cuestión novedosa, fiscal. Lo novedoso sería, su señoría, que en la carpeta de investigación del reporte de robo de la Villa Vicente, efectivamente, las placas originales que llevaba la unidad cuando acreditó propiedad a mi víctima, pues obviamente son otras, son placas sobrepuestas. O sea, pero la detención no fue únicamente por las placas, sino por la serie BIN, por la identificación MX del registro que hace C4. Entonces estoy verbalizando que es la serie, la unidad. No me estoy yendo por las placas, entonces pues solicito que pondere la situación que es la unidad vehicular con la que cuenta el reporte de robo, con la cual fue verificado por los policías, coincidente en serie, que efectivamente es la que también más adelante, si me lo permite, fue corroborado con un perito experto en la materia, en donde la serie es original y es la serie por la cual se originó el reporte de robo vigente en esta unidad. Cuestión novedosa. Únicamente, señoría, no coincido o no le asiste la razón a la Fiscalía, ya que sí se trata del mismo vehículo. La razón es de que el número de identificación vehicular que se realizó en la consulta de Repube de 12 de agosto de 2021 coincide también con la querella, y que se encuentra agregada la placa de circulación W. ¿El qué, perdón? El número de identificación vehicular. Ajá. El número de identificación vehicular que se presenta en la consulta que se hizo el día 12 de agosto de 2021 y que se agregó como dato de prueba, menciona que sí se trata del mismo vehículo, que es el de... ¿Eso que me está proporcionando qué es? ¿El número de serie? El número de serie. Ajá. Pues sí se trata de un tema de que, pues obviamente, el número de identificación vehicular de acuerdo a la consulta del día 12 de agosto de 2021 a las 12:45 y que se presentó como dato de prueba, menciona que de acuerdo a ese número de serie vehicular coincide con la placa de circulación y que esta no tiene reporte de robo. O sea, es decir, que tanto como en el informe policial homologado mencionan que vehículo que tiene esta placa y que tiene coincidencia con el número de identificación vehicular no tiene ni siquiera reporte de robo en ninguna procuraduría, y ni siquiera alguna aseguradora presentó algún reporte como tal. Por esa razón, sí se trata de un el vehículo en sí no presenta ningún rastreo de robo. ¿Sería cuánto, señora? Bueno. Fiscal. Sí, su señoría, también quiero que pondere que, como lo verbalizó la defensa, tiene en sus manos la copia certificada de la carpeta de la denuncia de Vicente Guerrero, y algo que también quiero hacer notar de que esta unidad tuvo originalmente un reporte de robo del 911, de la cual ya obra en la carpeta el informe de C4, en donde se ve la narrativa de la denuncia que originó el primer reporte de robo, con el número del folio de 911 con terminación, es la cual el C4 tiene el registro inicial del reporte de robo de la carpeta, de la unidad, perdón, y es la que también es obra agregada dentro de la carpeta, el mismo folio con el cual las partes ofendidas reportaron el robo de esa unidad. Es el folio 911 con el cual
se origina también el seguimiento de C4. Y ya obra en la carpeta el informe de C4 y el desglose y la transcripción del audio del reporte del robo. Y es la misma unidad. Entonces, defensor. Pues únicamente sería, al momento de la detención, pues son placas distintas. Y son el informe que presenta, si bien es cierto, hay un oficio de seguridad pública, ¿por qué no lo subieron a Repube? El Repube es una consulta nacional y se establece que desde ahí no se le da fiabilidad. Aparte, la consulta, la posible consulta, el informe de seguridad pública se realizó el 13 de agosto. Por favor, se hizo dentro de la retención para tratar de perfeccionar el caso de la Fiscalía. En ese sentido, se establece que ¿por qué no se sube a Repube? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el secreto que tiene seguridad pública para iniciar un informe policial homologado con una placa distinta cuando no coincide con la placa de la querella? Por esa razón, desde ahí no se le da la fiabilidad adecuada. ¿Sería cuánto, señoría? Bueno, a ver, nada más para efectos aclaratorios, porque sí es un poco confuso para esta juzgadora. Como ya se relató, la detención del señor José Francisco Lázaro Peregrino se dio en razón de que la policía recibió un aviso respecto de que en el arco lector de placas que está sobre el kilómetro 0.5 o algo por ese lugar aproximadamente, entiendo, sobre la carretera Villahermosa-Teapa, se había detectado que esa camioneta X-Trail con placa estaba ingresando a Villahermosa y que contaba con un reporte de robo. Ajá. Que por esto es que realizan ese seguimiento hasta lograr ubicarlo en el estacionamiento de Sam's Club Guayabal. Esto porque había sido a través de las cámaras de vigilancia que se le dio el seguimiento. Entonces allí es donde ya los policías, cuando esta persona trata de huir, y verificar que sí, efectivamente se trataba de las mismas placas y el número de serie que les habían comunicado, realizan la detención. Sí, con esos datos, con los datos de las placas que portaba en ese momento y del número de serie que portaba en ese momento. Ese era el dato que tenían, los policías, de acuerdo al informe policial homologado. Es la calcomanía MX de la verificación del BIN, sí. De acuerdo. Sí, señoría, pero, o sea, el dato que tenía Policía de Seguridad Pública es de que las placas de circulación son las que tenían reporte de robo, y haciendo la consulta dentro del Sistema Nacional de Repube, pues establece que no tiene ningún reporte de robo. Okay. Sí tiene folio de reporte de robo del 911. Sí, señoría, pero no se subió al Sistema Nacional. O sea, ¿qué esconde Seguridad Pública en este caso? Sí está. O la víctima se está estableciendo con una actitud dolosa en favor de mi representado, o Seguridad Pública está tratando está falseando la información. O sea, en el Repube no aparece con reporte de robo, pero sí existe una constancia en 911 donde se realizó la denuncia. El mero día del robo, el 28 de julio, se emitió el folio 911, así es. ¿Desde el 27 de julio? Del 2021. Y a la fecha en que se realizó la detención, en el Repube no, y hasta la fecha no. Nunca se subió. Tengo en la carpeta de investigación de Villaventa el oficio donde se giraron los reportes de robo de todas las instancias al momento por parte de la parte ofendida. Está firmado por el fiscal donde se giraron todos los oficios de tiro a la policía, informática y estadística para la búsqueda de localización de esta unidad. Son los oficios de estilos que se giran y primeramente el folio 911 que solicitan la parte ofendida para la búsqueda de localización. Este es uno. Está el oficio donde se solicita informática y estadística de la Fiscalía, igual para que se suba a su sistema, ese es otro. Y pues yo como conocedora del trámite, también hay otro que se tiene que subir a Andrómeda, que es de la Policía Federal. La importancia de este tipo de delito es que estos vehículos robados se tienen que buscar a nivel municipal, estatal y nacional. Entonces, pues son unidades que tienen instrucciones que en el lugar donde sean localizables con reporte de robo, se tiene que hacer su aseguramiento de la misma, en cualquier estado.
Señoría, pero ni siquiera menciona la Fiscalía que se realiza a través de Policía Federal, pero ni siquiera se está agregado en algún documento que se le dio vista a la Policía Federal para establecer un sistema nacional de búsqueda. Ahora bien, menciona que se presentó un folio de seguridad pública, pero señoría, ¿por qué lo agregan hasta el día 11, 15 horas del día 13 de agosto? Eso sí causa suspicacia. Entonces, ¿por qué vienen agregándola a esta carpeta de investigación y no a la carpeta de investigación de robo? Porque dentro de las copias certificadas que se agregan de la carpeta que dio origen, pues no presenta esa cuestión. Vienen a realizarlo ya que está mi representado detenido y que ya hay un tema para justificar un control de detención. Entonces, por eso digo, ¿qué esconde seguridad pública en este caso? En este caso, pues sí, quizá hay un folio y un oficio, pero ese lo presentan hasta el día de esta carpeta de investigación y porque había una persona detenida hasta el día 13 de agosto de 2021, que era dentro del término de retención ministerial que estaba realizando la Fiscalía. Bueno. ¿El señor tiene alguna manifestación que hacer? Consulte con el defensor. No, ninguna, licenciada. Bueno, entonces se cierra el debate. Esta juzgadora, únicamente voy a hacer un receso de 3-4 minutos a efectos de poder verificar las anotaciones con las cuales se cuenta. Se detiene la grabación. Se reanuda la grabación. Bueno, esta juzgadora procede a resolver en términos de lo que establecen los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este caso, la fiscal del Ministerio Público ha peticionado que se califique de legal la detención y retención de, argumentando para ello que dicha detención se dio bajo el supuesto contenido en la fracción primera del aludido numeral 146, esto es que la persona es detenida al momento de estar cometiendo el delito, que ello se deriva del informe policial homologado que fuera realizado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Ciudadana, los cuales relataban que el 11 de agosto del 2021 a las 14:19 se encontraban de recorrido Colonia 1 de Mayo, cuando les informan de C4 que el arco lector de placas y calcomanías MX sobre la carretera, el kilómetro 0.5 de la carretera Villahermosa-Teapa había detectado una camioneta Nissan verde con placas de circulación que ingresaba a Villahermosa, Tabasco, y que dicha unidad contaba con reporte de robo. Que ese robo había sido cometido en el ejido Guapacal de la primera sección de Huimanguillo, Tabasco, el 27 de julio del 2021, y existiendo una carpeta de investigación que ellos se dan a la tarea de localizar y ubicar este vehículo, el cual se logra obtener y ubicar a través de las cámaras de vigilancia que había ingresado al estacionamiento de la colonia Guayabal, el cual está ubicado sobre el periférico, llegando a dicho lugar a las 14:24, que estaba estacionando, que frente a la tienda veía que estaba haciendo maniobras el conductor de la camioneta, que este era el sexo masculino, describiendo las características físicas y de vestimentas, que al notar la presencia de ellos, abre la puerta del conductor y pretende darse a la fuga, que ellos lo interceptan y ya le refieren que estaban investigando lo relativo al robo del vehículo, que al ver ellos las placas y el número de serie corroborando estos datos, pues confirmaron que pertenecía a la camioneta X-Trail color verde modelo 2016 y que le contaba con un reporte de robo al 911 y con un folio, por lo que determinan realizar la detención del señor, pues se encontraba en posesión de un vehículo que tenía reporte de robo. Ante este hecho de apariencia de delito, pues a las 14:29
de la fecha ya indicada, hacen la manifestación de que se encontraba detenido. Esta juzgadora considera, no se actualiza la hipótesis de la fracción primera, sería la hipótesis de la fracción segunda, porque ya había bajado del vehículo, incluso se había dejado de tener en ese momento la posesión. Entonces, la detención se dio inmediatamente después de haber cometido el delito, en virtud de que los policías tenían conocimiento o indicios que les hacían presumir fundadamente que el sujeto activo intervenía o intervino en ese delito. Y sí considero la detención es legal porque los policías obtuvieron una información a través de C4, donde les hacen referencia en relación a este vehículo con número de placas y serie con reporte de robo, y que eso había sido reportado al 911. Entonces, ellos, con base en la información y con la facultad que tienen precisamente para realizar este tipo de detenciones en cuanto tienen conocimiento de un hecho de apariencia de delito, pues realizaron la detención, ya que verifican que efectivamente esa información que a ellos les habían bajado de C4 respecto de que este vehículo tenía un reporte de robo del 911, coincidía con la descripción de las placas, del número de serie y de las características del vehículo. Entonces, bajo ese entendimiento, pues es que ellos realizan la detención. Por eso yo sí considero que la detención es legal, que el hecho de que en este momento el defensor refiera que en el repube no aparece con reportes de robo, esa es una circunstancia que los policías no conocían en ese momento. Entonces yo no la puedo tomar en cuenta para analizar la detención que ellos realizaron. Ellos lo que sabían era que en 911 había un reporte de robo respecto de ese vehículo y por parte de C4. Entonces no consultaron tal vez en el repube, no sé si tenían o no tenían a su alcance esa posibilidad de que además de la información que les había sido brindada, tenían que verificar en repube si aparecía o no aparecía. Pues esa circunstancia no está establecida, o al menos no de manera que sea un requisito para que se realice la detención en tratándose de este tipo de actos. Es por esa razón que para mí, pues sí es legal la detención. Ahora bien, en cuanto a lo aludido por la defensa respecto a la retención que se dio por parte de la fiscal del Ministerio Público, considero que le asiste la razón a la defensa. Ello, puesto que aun cuando la fiscalía ha mencionado que en un momento dado de llegar a la etapa idónea, ella va a solicitar una prisión preventiva justificada, también lo es que la defensa esgrimió argumentos que hacen presumir fundadamente que el fiscal del Ministerio Público, en términos del artículo 149, en concordancia con el diverso 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no justificó la necesidad de haber retenido durante ese plazo al señor, pues debe tomarse en cuenta que efectivamente el delito que por el cual se le trajo no amerita una prisión preventiva oficiosa. Se contaba ya con información suficiente por parte de la Fiscalía, y esto a través de la opinión técnica que fuera emitida por la Unidad de Medidas Cautelares, con datos que hacían presumir que hacen presumir que tiene arraigo, que no existe un riesgo de obstaculización, que tiene una constancia laboral. Ante este argumento que utilizó la defensa, la Fiscalía no sostuvo ninguna circunstancia para que a mí me lleve a establecer que entonces ella sí estimó la necesidad de retener a esta persona, aun cuando se trataba de este tipo de delitos. Entonces, si efectivamente el numeral 149 en su última parte señala que durante el plazo de retención el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida, es decir, de continuar con la retención y realizar los actos, ¿cuál fue ese análisis
de dicha necesidad que realizó la Fiscalía. Yo no escuché cuál fue ese análisis. Yo escuché solamente que porque iba a pedir una prisión preventiva justificada, pero no sé cuál fue el análisis que la Fiscalía realizó para retener a esta persona, frente al argumento de la defensa, en el sentido de que se contaba con elementos suficientes que podían hacer presumir que no había necesidad de tener retenido al señor, porque habían algunos factores por allí que hacían presumir que él podría estar en libertad, podría ser citado y bajo reservas de ley, evidentemente la libertad, y podía ser citado. No hubo ningún contraargumento respecto de eso que señaló en su momento el defensor. Entonces, es por esta razón que la de la voz considera que efectivamente la retención realizada por la fiscal del Ministerio Público no fue legal, pues debió haber justificado por qué fue necesario continuar teniendo detenida a esta persona. Y no pasa tampoco por desapercibido por esta juzgadora lo relativo a esa violación al derecho fundamental de la defensa adecuada, de la cual se debatió al inicio de esta audiencia, es decir, que al señor no se le permitió tener el acceso o no se le permitió tener comunicación con un defensor particular que él había nombrado, bajo el argumento de que el escrito que presentó no coincidía en cuanto a sus firmas, lo cual, como lo dije, pudo haber sido subsanado o debió haber sido subsanado de manera inmediata. Entonces, esto también constituyó una circunstancia que de alguna manera limitó que su defensa pudiera realizar los actos para que no se le dejara retenido durante ese plazo que lo hizo la Fiscalía. Entonces, ante todas estas situaciones y considerando fundamentalmente que sí existió también esa violación a ese derecho fundamental, que como lo dije, de entrada no me permitía decretar la libertad de él, pero en conjunto con el análisis de lo que la defensa refirió que sucede respecto a la retención o que sucedió respecto a la retención ante la ausencia de argumentos por parte de la Fiscalía para sostener cuál fue la necesidad de retenerlo, y esto en términos del artículo 149, párrafo segundo, en relación con el 140 que ya invoqué hace un momento, hacen presumir fundamentalmente que la retención del señor no fue legal y por lo tanto al no calificarse de legal es evidente que esta juzgadora debe decretar la libertad del señor, quedando en este acto debidamente notificados los presentes. ¿Alguna manifestación? Solicito fecha y hora para la audiencia inicial, su señoría, para la formulación de imputación. Bien. Bueno, vamos a hacer un receso a efectos de que me proporcionen la fecha y hora para la audiencia inicial. Se reanuda la grabación. Bueno, continuamos con la audiencia. Únicamente considero sí hacer la precisión respecto a la resolución que esta juzgadora acaba de emitir en términos del artículo 69 del Código Nacional de Procedimientos Penales, complementar de que, si bien es cierto, la Fiscalía refirió que tiene diversos datos de prueba en su carpeta de investigación que le hacen presumir fundadamente lo relativo a la existencia de ese hecho que la ley señala como el delito de robo de vehículo equiparado, lo que se analiza aquí en este momento es la necesidad de la retención, es decir, de la privación de la libertad de una persona, no si habían elementos o no, si tiene hasta este momento elementos o datos suficientes para considerar que podría vincularlo a proceso, sino para retenerlo, para no dejarlo en libertad y continuar con su investigación y posteriormente judicializar la carpeta de investigación. Aclarado lo anterior, entonces procedo a hacerles saber a las partes que se señalan las 13 horas del 1 de septiembre del presente año para llevar a cabo la audiencia inicial
quedando debidamente notificados los presentes, haciéndoles saber a la fiscal, asesor y defensa que de no comparecer se les impondrá multa consistente en 20 unidades de medida y actualización en razón de su valor actual. Se ordena la notificación a la víctima. Le pregunto a la fiscal si la víctima tiene algún domicilio o autorizó algún domicilio en esta ciudad de Villahermosa para ser notificado, porque advierto que el domicilio es en la ciudad de Huimanguillo. Sí, su domicilio, pero sí facilitó un teléfono para recibir cita de notificaciones por WhatsApp. Bueno, entonces se intentará la localización a través del teléfono, porque veo una constancia en la cual se hace referencia por parte del notificador que le indican que ese número está equivocado. Entonces, nada más para corroborar al final de la audiencia si es el mismo número o hubo algún error en alguno de los números que se haya proporcionado. Bien, el señor, usted queda obligado a comparecer. El hecho de que no se haya calificado de legal la detención y retención no significa que la Fiscalía no va a poder seguir investigando. Entonces, usted debe comparecer en la fecha y hora indicada. Si usted no comparece, entonces se va a presumir que pretende sustraerse a la acción de la justicia y la Fiscalía va a poder pedir una orden de aprehensión en su contra, además de que eso podrá dar lugar a una imposición de medida cautelar que puede llegar a ser la prisión preventiva. ¿Sí le queda claro esto? Sí, su señoría. Bueno, atienda usted a que en este momento el hecho que se le está atribuyendo no se trata de un delito grave que amerite ningún tipo de medida cautelar que sea la prisión preventiva, y no dé lugar a que en un caso de que se inicie el proceso usted tenga que llevarlo detenido. Por lo tanto, comparezca a la audiencia a la que se le está citando. Y también lo requiero para que señale usted el domicilio para hoy recibir citas y notificaciones por parte de este juzgado de control, informándole que si cambia de domicilio o se ausenta del mismo por un tiempo determinado, debe dar aviso inmediato al juzgado, porque si se ordena alguna notificación y a usted no se le encuentra, entonces se le declarará sustraído a la acción de la justicia y va a traer las mismas consecuencias que ya le referí. Por último, le informo, también puede usted proporcionar un número telefónico o algún medio tecnológico a través del cual pueda ser debidamente notificado. Bien, ¿existe alguna otra manifestación? Sí, su señoría, solicito copia siempre de la presente audiencia del audio y video. Bien. Copia simple, señoría. En el mismo sentido, señoría, copia del audio y video de la presente audiencia, señoría. Bien, señor. ¿Alguna manifestación? Ninguna, su señoría. Se autorizan las copias peticionadas, se ordena la realización del oficio al director del Centro de Reinserción Social del Estado, haciendo del conocimiento que en virtud de que no se calificó de legal la retención, este quedó en inmediata libertad en la sala de audiencia, siempre y cuando no esté detenido por algún otro delito o a disposición de alguna otra autoridad. No habiendo más que tratar, se cierra la audiencia. Se detiene la grabación.